Tras 50 años de matrimonio, un cruel millonario abandona a su mujer en un gallinero vacío, diciéndole fríamente: «Nunca te he amado en 50 años». La cambia por una mujer más joven, creyendo que por fin ha encontrado la felicidad que siempre ha buscado. Pero cuando su hijo regresa y encuentra a su madre sucia y desorientada, la verdad empieza a emerger con una fuerza devastadora. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Seguimos. La hacienda La Esperanza, ubicada en las afueras de Mérida, Yucatán, era conocida por su majestuosidad. Los jardines impecables, los suelos de mármol y las columnas coloniales reflejaban la opulencia que don Rodrigo Valenzuela Ortigoza había construido durante décadas. A sus 70 años, don Rodrigo era un hombre imponente, con el cabello plateado perfectamente peinado y un traje hecho a medida que acentuaba su figura todavía erguida. Su fortuna, proveniente de extensas plantaciones de henequén y posteriormente diversificada en hoteles de lujo, lo había convertido en uno de los hombres más poderosos de la península. Aquella mañana de noviembre, el aire estaba cargado de una humedad sofocante que anunciaba tormenta. Doña Guadalupe Mendoza, de 65 años, observaba el cielo desde la ventana de la habitación que había compartido con Rodrigo durante 50 años. Sus manos, marcadas por décadas de una vida que nunca fue realmente suya, temblaban ligeramente mientras acomodaba las pocas pertenencias que le quedaban en una pequeña maleta. ¿Ya estás lista? La voz de Rodrigo resonó desde la puerta, fría y distante como había sido durante la mayor parte de su matrimonio. Guadalupe asintió sin mirarlo. No quedaban lágrimas después de la discusión de la noche anterior, cuando él finalmente había mostrado sus verdaderas intenciones. «El chofer te llevará. No quiero verte aquí cuando regrese esta tarde», continuó Rodrigo, ajustándose los gemelos de oro en los puños de su camisa. «¿Dónde voy a vivir, Rodrigo? Todo lo que tengo está aquí contigo. Te he preparado un lugar en la antigua casa de los trabajadores, junto al gallinero viejo. Está limpia y tiene lo básico», respondió él con indiferencia, como quien habla del clima. «Te pasaré una pensión mensual. No necesitarás más». Guadalupe sintió que el mundo se detenía. 50 años de matrimonio y terminaría viviendo en una pequeña casa de campo abandonada, al lado de un gallinero vacío, en una propiedad que ni siquiera estaba cerca de la ciudad. ¿Por qué ahora, Rodrigo? Después de tantos años, los ojos de don Rodrigo, usualmente calculadores, ahora brillaban con una crueldad que ella había visto dirigida a otros, pero nunca tan abiertamente hacia ella. «Porque finalmente puedo hacerlo. Porque Marisol me ha mostrado lo que es vivir realmente». Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «¿Y por qué, Guadalupe? Nunca te amé en estos 50 años. Fuiste conveniente, la hija de una buena familia, una esposa presentable, nada más». Las palabras golpearon a Guadalupe como una bofetada física. Medio siglo de su vida dedicado a un hombre que confesaba tan fríamente que nunca la había amado. El viaje hacia la pequeña casa fue silencioso. El chofer, Jesús, un hombre que llevaba 20 años trabajando para la familia, no se atrevió a hablar, pero Guadalupe notó la compasión en sus ojos a través del espejo retrovisor. La propiedad estaba a unos 30 kilómetros de la hacienda principal, en un terreno olvidado donde alguna vez hubo una próspera granja. La casa, aunque limpia como había prometido Rodrigo, era apenas más que un cuarto, con una pequeña cocina y un baño básico. El gallinero vacío se veía desde la única ventana, un recordatorio constante de su nueva posición en la vida. Jesús dejó la maleta y se quedó indeciso en la puerta. «Doña Guadalupe, si necesita algo». «Estaré bien, Jesús. Gracias», respondió ella con una dignidad que sorprendió incluso a sí misma. Cuando el automóvil se alejó, dejando una nube de polvo en el camino de terracería, Guadalupe finalmente dejó caer la máscara. Se sentó en la única silla de la habitación y permitió que el dolor fluyera libremente.
Mientras tanto, en la hacienda principal, Rodrigo celebraba su nueva libertad. Marisol Calderón, una mujer de 35 años que había comenzado como su asistente personal hacía apenas un año, ahora ocupaba el lugar que había pertenecido a Guadalupe. Su belleza era innegable, con una piel bronceada, ojos color miel y un cuerpo esculpido por horas de gimnasio. ¿Ya se fue?, preguntó Marisol, entrando al despacho de Rodrigo con la familiaridad de quien se sabe con poder. Sí, ya está instalada. En la casa vieja. No tendremos que preocuparnos por ella. Marisol sonrió acercándose a Rodrigo para besarlo. Perfecto. Ahora podremos comenzar nuestra vida juntos, sin obstáculos. Lo que ninguno de 1907 los dos sabía era que a miles de kilómetros de distancia, en una pequeña comunidad rural de Chiapas, Héctor Valenzuela Mendoza, el único hijo de Rodrigo y Guadalupe, recibía una llamada que cambiaría el curso de todos sus planes. Héctor, un médico de 40 años que había dedicado los últimos 5 a trabajar con comunidades indígenas marginadas, escuchaba atentamente la voz quebrada de Jesús al otro lado del teléfono. Don Héctor, perdone que lo moleste, pero creí que debía saberlo. Su padre ha echado a doña Guadalupe de la casa. La ha enviado a vivir a la propiedad vieja junto al gallinero abandonado. Héctor sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Mi madre está viviendo sola en ese lugar? Sí, señor. Don Rodrigo está ahora con la señorita Marisol. Parece que van a casarse pronto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor, quien había planeado permanecer en Chiapas al en menos 6 meses más, tomó una decisión instantánea. Jesús, voy a regresar a Mérida. Mientras tanto, por favor, cuida de mi madre discretamente, que mi padre no se entere que me has contactado. Tras colgar, Héctor comenzó a hacer las maletas con movimientos mecánicos, su mente un torbellino de emociones. Conocía bien a su padre, un hombre obsesionado con las apariencias y el poder, pero jamás imaginó que sería capaz de tratar así a la mujer que le había dado 50 años de su vida. En la pequeña casa junto al gallinero, Guadalupe pasó su primera noche en soledad. El sonido de los insectos y el ocasional ulular de un búho eran sus únicos acompañantes. Mirando por la ventana hacia el cielo estrellado de Yucatán, se preguntó cómo había permitido que su vida llegara a este punto. Siempre había sido la esposa perfecta, discreta, elegante, disponible. Había organizado las mejores fiestas de la alta sociedad meridana, había supervisado la educación de Héctor, había sido el apoyo silencioso detrás del gran don Rodrigo Valenzuela y ahora, a sus 65 años, se encontraba sola, abandonada como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. No, se dijo a sí misma con una determinación que no sabía que poseía. Esto no será mi final. En la oscuridad de esa primera noche, mientras las lágrimas finalmente se secaban en sus mejillas, algo comenzó a cambiar dentro de Guadalupe. Una chispa que llevaba décadas apagada empezó a brillar nuevamente. Si Rodrigo pensaba que ella se marchitaría en silencio en este rincón olvidado, estaba muy equivocado. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol filtraban a través de la sencilla cortina, Guadalupe Mendoza de Valenzuela se levantó con un propósito. Observó el gallinero vacío a través de la ventana y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Este lugar abandonado quizás sea exactamente lo que necesitaba. El Aeropuerto Internacional de Mérida bullía de actividad cuando Héctor Valenzuela Mendoza descendió del avión. El calor húmedo de Yucatán lo recibió como un abrazo sofocante después de los templados climas de las montañas chiapanecas. Vestido con jeans desgastados y una camisa sencilla, nadie hubiera imaginado que era el heredero de una de las fortunas más grandes de la península. Mientras esperaba su equipaje, Héctor repasaba mentalmente todo lo que Jesús le había contado. La idea de su madre, una mujer que siempre había estado rodeada de lujos y comodidades, viviendo en una casa abandonada junto a un gallinero vacío, le revolvía el estómago. El taxi lo llevó directamente a la antigua propiedad, sin pasar por la hacienda principal.
No quería alertar a su padre de su llegada, no hasta haber visto a su madre primero. El camino de terracería parecía interminable. A cada kilómetro que avanzaban, la vegetación se volvía más densa y el paisaje más desolado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el taxi se detuvo frente a una pequeña estructura de piedra con techo de palma. ¿Está seguro que es aquí, señor?, preguntó el taxista, incrédulo de que alguien pudiera vivir en ese lugar tan apartado. Sí, aquí es. Gracias, respondió Héctor, pagando la tarifa y bajando su equipaje. El silencio que lo rodeaba era casi absoluto, interrumpido solo por el canto ocasional de algún pájaro tropical. A unos metros de la casa, pudo distinguir el gallinero vacío, una estructura de madera desvencijada que parecía a punto de colapsar. Héctor se acercó a la puerta con el corazón latiendo aceleradamente. Llamó suavemente. «Mamá, soy yo, Héctor». El silencio que siguió le pareció eterno. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer que Héctor apenas reconoció. Guadalupe Mendoza, siempre impecablemente vestida y arreglada, ahora vestía una sencilla falda y blusa. Su cabello, normalmente teñido y peinado profesionalmente, mostraba canas y estaba recogido en una simple trenza. Pero lo que más impactó a Héctor fueron sus ojos. Aunque cansados, brillaban con una claridad que no recordaba haber visto nunca. «Héctor, ¿qué haces aquí, hijo?». La sorpresa en su voz era genuina. Sin palabras, Héctor abrazó a su madre con fuerza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Jesús me llamó. Me contó todo». Guadalupe se tensó ligeramente antes de separarse del abrazo e invitarlo a entrar. El interior de la casa era tan austero como Héctor había temido. Una cama sencilla, una mesa con 2 sillas, una pequeña estufa y un refrigerador, que parecía tener décadas. Sin embargo, notó algo inesperado. Un ramo de flores silvestres en un vaso sobre la mesa y varios bocetos esparcidos mostrando planes para lo que parecía ser un jardín. «Siéntate, hijo. Prepararé café», dijo Guadalupe con una tranquilidad que desconcertó a Héctor. «Mamá, no entiendo. ¿Cómo puedes estar tan calmada? Papá te ha echado de casa después de 50 años y tú estás aquí dibujando jardines». Guadalupe sirvió 2 tazas de café antes de sentarse frente a su hijo. Su mirada era serena, casi resignada, pero con un destello de algo nuevo que Héctor no podía identificar. «Al principio estaba destrozada, Héctor. No te voy a mentir. Cuando tu padre me dijo que nunca me había amado, que solo había sido conveniente, sentí que mi vida entera había sido una mentira». Héctor apretó los puños bajo la mesa. «Voy a hablar con él. Esto no puede quedar así». «Déjame terminar, hijo», continuó Guadalupe con firmeza. «Los primeros días aquí fueron los más oscuros de mi vida, pero luego algo cambió. Por primera vez en 50 años, estoy tomando mis propias decisiones. Nadie me dice qué hacer, cómo vestirme, a quién invitar a cenar». Señaló los bocetos sobre la mesa. «Estoy planeando convertir ese viejo gallinero en un vivero. Siempre amé las plantas, ¿sabes? Pero a tu padre le parecían un pasatiempo tonto». Héctor miró a su madre con asombro. Esta mujer decidida y apasionada parecía una versión completamente nueva de la madre que había conocido toda su vida. «Eso no justifica lo que papá hizo», insistió. «No, no lo justifica», concordó Guadalupe. «Lo que tu padre hizo fue cruel e injusto, pero estoy descubriendo que hay vida después de Rodrigo Valenzuela y es una vida que quizás me guste más de lo que imaginaba». Mientras conversaban, Héctor notó que varios de los vecinos de las propiedades cercanas habían comenzado a visitar a su madre. Doña Concepción, una mujer de avanzada edad que vivía a 1 kilómetro, le traía pan recién horneado. Manuel, un campesino local, le ayudaba con las reparaciones básicas de la casa. Incluso Teresa, una joven madre soltera que trabajaba en la ciudad, pasaba a saludarla en sus días libres. «Han sido muy amables conmigo», explicó Guadalupe. «Cuando supieron quién era y lo que había pasado, en lugar de juzgarme me ofrecieron su amistad». Héctor escuchaba,
todavía procesando esta nueva realidad. Parte de él admiraba la fortaleza de su madre, pero otra parte ardía de indignación por lo que su padre había hecho. «Necesito saber más, mamá. ¿Quién es esta Marisol que ahora está con papá?» Guadalupe suspiró. Marisol Calderón. Era su asistente personal. Joven, hermosa, ambiciosa. Comenzó a trabajar para él hace poco más de un año. Yo debí darme cuenta antes. Las reuniones tardías, los viajes de negocios repentinos, y simplemente te reemplazó con ella. Después de medio siglo juntos, tu padre siempre estuvo obsesionado con las apariencias, Héctor. Creo que Marisol representa para él una segunda juventud, una oportunidad de impresionar a sus amigos con una esposa joven y deslumbrante. Héctor se levantó, incapaz de contener su frustración. Voy a enfrentarlo, mamá. Esto no puede quedar así. Guadalupe se levantó también, tomando las manos de su hijo entre las suyas. Antes de que hagas algo, hay algo más que debes saber. He estado pensando mucho estos días y he decidido transformar este lugar. No solo el gallinero, sino toda esta propiedad. ¿Qué quieres decir? Quiero crear un refugio, un lugar seguro para mujeres que han sido abandonadas o maltratadas por sus parejas. Mujeres como yo que de repente se encuentran solas después de haber dedicado sus vidas a sus familias. Héctor miró a su madre con renovada admiración. Mamá, eso es increíble. Pero, ¿cómo lo financiarás? Tu padre me pasa una pensión mensual. Es pequeña comparada con lo que estaba acostumbrada, pero suficiente para vivir. Y tengo mis joyas. Las pocas que logré traer conmigo valen bastante. La determinación en los ojos de Guadalupe era inquebrantable. Héctor reconoció en ese momento que su madre era mucho más fuerte de lo que él, o cualquiera, había imaginado. «Te ayudaré», prometió. «Pero primero necesito entender qué está pasando realmente con papá. Hay algo en todo esto que no cuadra». Al día siguiente, Héctor decidió visitar la hacienda principal sin alertar a su padre. Necesitaba ver por sí mismo la nueva vida que Rodrigo había construido tan rápidamente sobre las ruinas de su matrimonio. Jesús lo recibió en la entrada de servicio, nervioso, pero visiblemente aliviado de verlo. «Don Héctor, qué bueno que está aquí. Las cosas han cambiado mucho en estas semanas. Cuéntame todo, Jesús. ¿Quién es realmente esta Marisol Calderón?» El viejo chofer miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Era su asistente, pero ahora actúa como si fuera la dueña de todo. Ha despedido a varios empleados que llevaban décadas trabajando aquí, incluida doña Mercedes, el ama de llaves. Y hay rumores, don Héctor, de que está presionando a su padre para modificar su testamento. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Mi padre ha cambiado mucho? Sí, señor. Está irreconocible, como si fuera otra persona. Ya no visita sus negocios, apenas sale de la hacienda. Y cuando lo hace, siempre es con la señorita Marisol a su lado, como si no pudiera tomar decisiones sin ella. Necesito verlo, Jesús. ¿Está en casa ahora? Sí, señor. Está en su despacho. La señorita Marisol salió hace una hora para ir de compras a la ciudad. Héctor asintió, agradeciendo la información. Mientras se dirigía hacia la entrada principal de la hacienda, no podía evitar preguntarse qué encontraría. ¿Sería su padre el mismo hombre calculador y frío que siempre había conocido? ¿O habría cambiado tanto como sugería Jesús? Lo que Héctor no sabía era que estaba a punto de descubrir secretos que transformarían completamente su comprensión de su familia y de la fortuna que su padre había construido. Secretos que habían permanecido ocultos durante décadas y que ahora, como una bomba de tiempo, estaban listos para explotar. La hacienda La Esperanza parecía más silenciosa de lo que Héctor recordaba. Los pasillos de mármol, que alguna vez resonaron con las voces de invitados distinguidos y personal de servicio, ahora se sentían fríos y vacíos. Mientras caminaba hacia el despacho de su padre, notó pequeños cambios. Fotografías familiares que habían sido retiradas, muebles antiguos reemplazados por piezas modernas y minimalistas,
un perfume diferente en el aire. Sin anunciarse, Héctor abrió la puerta del despacho. Don Rodrigo estaba sentado tras su escritorio de caoba, revisando documentos con el ceño fruncido. Al levantar la vista y ver a su hijo, la sorpresa se dibujó en su rostro, seguida rápidamente por una expresión de fastidio. «Héctor, no sabía que vendrías», dijo sin levantarse para saludarlo. «Evidentemente», respondió Héctor, cerrando la puerta tras de sí. «No habría sido bienvenido, ¿verdad?». Rodrigo dejó los documentos sobre el escritorio y se reclinó en su silla. A pesar de sus 70 años, seguía siendo un hombre imponente, con una presencia que llenaba la habitación. Sin embargo, Héctor notó algo diferente en él, una sombra de cansancio en sus ojos, un ligero temblor en sus manos que intentaba disimular. «Supongo que has venido a reprocharme por lo de tu madre», dijo Rodrigo con un tono desafiante. «Ahórrate el sermón. Soy un hombre adulto y tomo mis propias decisiones». «¿Decisiones?». Héctor no pudo contener su indignación. ¿Llamas decisión a abandonar a tu esposa de 50 años en una casucha junto a un gallinero? ¿A decirle que nunca la amaste después de medio siglo juntos? Rodrigo se levantó bruscamente, su rostro enrojeciendo de ira. «No tienes derecho a juzgarme. ¿Dónde has estado tú todos estos años? Jugando al héroe en comunidades indígenas mientras yo construía un imperio. Un imperio construido sobre la espalda de mi madre, querrás decir. Ella organizó cada cena de negocios, cada evento social que te ayudó a escalar. Ella te dio estabilidad, respetabilidad. Y yo le di lujos, posición social, una vida que muchas envidiarían. ¿Y eso justifica tratarla como un objeto desechable?». Héctor se acercó al escritorio, enfrentando directamente a su padre. «¿Quién es realmente Marisol Calderón, papá? ¿Qué tiene ella que te ha hecho perder la cabeza así?». Una sonrisa extraña apareció en el rostro de Rodrigo. «Marisol me ve como el hombre que realmente soy, no como el proveedor o el esposo. Me hace sentir vivo, respetado». ¿Respetado o manipulado? Héctor lanzó la pregunta como un dardo. «Jesús me ha contado cómo ha cambiado todo desde que ella llegó. Personal despedido, cambios en la casa. Y tú ya no eres el mismo». «Jesús debería ocuparse de sus asuntos», rugió Rodrigo. «Y tú también. Lo que haga con mi vida privada no es tu problema. Se convierte en mi problema cuando afecta a mi madre», respondió Héctor con firmeza. «Y cuando sospecho que estás siendo engañado». Rodrigo soltó una carcajada amarga. «¿Engañado? Soy Rodrigo Valenzuela. Nadie me engaña». «¿Estás seguro, papá? ¿Has investigado realmente quién es Marisol? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere de ti?». Un destello de duda cruzó los ojos de Rodrigo, tan breve que Héctor casi lo pasó por alto, pero fue suficiente para confirmar sus sospechas. Su padre, siempre tan calculador y precavido en los negocios, había bajado todas sus defensas con esta mujer. «Quiero que te vayas, Héctor», dijo Rodrigo. Finalmente, su voz más controlada pero fría como el hielo. «Esta sigue siendo mi casa y yo decido quién es bienvenido aquí. Me iré, pero antes quiero que sepas algo. Voy a descubrir la verdad sobre Marisol Calderón. Y cuando lo haga, espero que estés preparado para enfrentarla». Sin esperar respuesta, Héctor salió del despacho, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. En el pasillo se detuvo un momento para recuperar la compostura. La confrontación había sido aún peor de lo que esperaba. Su padre, siempre tan fuerte y dominante, parecía ahora un hombre dividido entre la arrogancia y una vulnerabilidad que no sabía manejar. Durante los días siguientes, Héctor se dedicó a investigar a Marisol Calderón. Utilizando contactos de su época universitaria y amigos en puestos estratégicos, comenzó a desentrañar el pasado de la mujer que había cautivado a su padre. Lo que descubrió lo dejó atónito. Marisol no era la simple asistente que había aparentado ser. Su verdadero nombre era Fernanda Robles y había trabajado previamente para otros 2 empresarios adinerados y mayores. En ambos casos, había seguido un patrón similar: comenzar como empleada, ganar su confianza, convertirse en su pareja y finalmente
acceder a sus fortunas a través de testamentos modificados o transferencias sospechosas. Pero había algo más, algo que conectaba a Marisol con el pasado de Rodrigo de una manera que Héctor nunca hubiera imaginado. Continuando su investigación, descubrió que Marisol era sobrina de Eduardo Calderón, un antiguo socio de su padre que había terminado en la ruina después de un negocio fallido. Las circunstancias de ese fracaso siempre habían sido nebulosas, pero los rumores sugerían que Rodrigo había manipulado documentos y sobornado funcionarios para quedarse con la parte de Eduardo. «No es solo venganza», murmuró Héctor para sí mismo mientras revisaba los documentos que había recopilado. «Es justicia familiar, al menos desde su perspectiva». La manipulación era clara. Marisol había buscado deliberadamente a Rodrigo, había estudiado sus gustos y debilidades y había creado un personaje a medida para seducirlo. Pero lo más perturbador para Héctor fue descubrir que su padre no era la víctima inocente que había comenzado a imaginar. Los documentos revelaban un patrón de negocios turbios, sobornos a funcionarios y explotación de trabajadores que se extendía décadas atrás. «Dios mío», susurró Héctor, pasando las páginas de un expediente confidencial. «La fortuna de mi padre está construida sobre mentiras y corrupción». Uno de los casos más graves involucraba la adquisición de tierras ejidales en la península, donde Rodrigo había utilizado documentos falsificados para reclamar propiedad sobre territorios que legalmente pertenecían a comunidades mayas. Esas tierras, ahora ocupadas por sus lujosos hoteles, habían sido el pilar de su expansión en la industria turística. La revelación sacudió los cimientos de todo lo que Héctor creía sobre su familia. El imperio que su padre había construido, la riqueza de la que él mismo había disfrutado durante su juventud, todo estaba manchado por la corrupción y el engaño. Mientras tanto, en la pequeña casa junto al gallinero, Guadalupe avanzaba con sus planes. Con la ayuda de Manuel y otros vecinos, había comenzado a transformar el viejo gallinero en un espacio habitable. Las paredes podridas fueron reemplazadas, el techo reforzado y el interior dividido en pequeñas habitaciones. «Será un buen comienzo», explicaba a Teresa, la joven madre soltera que se había convertido en su amiga más cercana. «Podremos recibir a 3 o 4 mujeres al principio. Luego, si conseguimos más fondos, expandiremos». Teresa la miraba con admiración. «Es increíble lo que está haciendo doña Guadalupe. Muchas mujeres aquí necesitan un lugar así, un refugio donde puedan recuperarse y empezar de nuevo». Guadalupe sonrió sintiendo una satisfacción que nunca había experimentado en sus años como esposa de don Rodrigo. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Teresa, incluso a los 65 años». Lo que Guadalupe no sabía era que, mientras ella construía su nuevo propósito, su hijo estaba descubriendo verdades que cambiarían para siempre la percepción de su familia. Héctor decidió que era momento de confrontar a Marisol directamente. La esperó en un café del centro histórico de Mérida, donde sabía que ella acudía regularmente para reunirse con sus amigas. Cuando la vio entrar, elegante y confiada, entendió por qué su padre había caído bajo su hechizo. Marisol irradiaba una seguridad y sofisticación que resultaban magnéticas. «Señorita Calderón», dijo Héctor, acercándose a su mesa cuando ella ya estaba sentada. «¿O debería decir señorita Robles?» El color abandonó el rostro de Marisol por un instante, antes de que su máscara de compostura volviera a asentarse. «Doctor Valenzuela, qué sorpresa. No sabía que había regresado a Mérida». «Hay muchas cosas que no sabe que yo sé», respondió Héctor, sentándose frente a ella sin esperar invitación, como su verdadera identidad o su conexión con Eduardo Calderón. Marisol mantuvo la calma, aunque sus ojos se endurecieron. «No sé de qué está hablando. Por favor, ahórrese la actuación. Tengo documentos, testimonios, pruebas de sus trabajos anteriores con otros empresarios y de su relación familiar con Eduardo Calderón, a quien mi padre arruinó hace 20 años».
Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Marisol esbozó una sonrisa calculadora. Impresionante, doctor. Ha hecho su tarea, ¿y ahora qué? ¿Va a correr a contarle todo a su padre? Eso depende de usted. ¿Qué es exactamente lo que busca? ¿Venganza? ¿Dinero? ¿O ambos? Marisol se inclinó hacia adelante, su voz bajando, a un susurro intenso. ¿Sabe lo que su padre le hizo a mi tío? No solo lo arruinó financieramente, lo destruyó. Eduardo perdió todo, su negocio, su casa, su familia. Mi tía lo abandonó cuando ya no podía mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Mi primo tuvo que abandonar la universidad. ¿Y eso justifica que usted haga lo mismo con mi madre?, preguntó Héctor manteniendo la voz baja pero firme. Su madre fue cómplice durante 50 años, respondió Marisol con frialdad. Disfrutó de los lujos que la corrupción de su padre proporcionó. ¿Realmente cree que no sabía de dónde venía todo ese dinero? La pregunta golpeó a Héctor como un puño físico. ¿Era posible que su madre hubiera conocido la verdad sobre los negocios de su padre? ¿Había sido realmente una participante voluntaria en el estilo de vida construido sobre el sufrimiento de otros? La pregunta de Marisol sobre la complicidad de su madre resonaba en la mente de Héctor mientras conducía hacia la pequeña casa junto al gallinero. El cielo de Yucatán, normalmente de un azul intenso, estaba cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta, reflejando perfectamente su estado de ánimo. Al llegar, encontró a Guadalupe dirigiendo a un pequeño grupo de trabajadores que instalaban ventanas nuevas en el antiguo gallinero. Vestida con pantalones sencillos y una camisa de algodón, con el cabello recogido bajo un sombrero de paja, parecía más una agricultora experimentada que la sofisticada esposa de un millonario que había sido durante décadas en Héctor, exclamó al verlo con una sonrisa que se desvaneció al notar su expresión. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con tu padre? Héctor asintió, esperando a que los trabajadores se alejaran antes de hablar. Sí, y con Marisol Calderón también. Guadalupe se tensó visiblemente. ¿Y? Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Héctor tomó aire, preparándose para la pregunta que nunca pensó que tendría que hacer. ¿Sabías de dónde venía el dinero de papá? ¿Sabías sobre sus negocios, sus métodos? Guadalupe lo miró largamente, como evaluando no solo la pregunta, sino también a su hijo, como si lo viera realmente por primera vez. Finalmente, indicó con un gesto que lo siguiera dentro de la casa. Una vez dentro, Guadalupe sirvió 2 vasos de agua fresca de Jamaica y se sentó frente a su hijo. Sus manos, ahora callosas por el trabajo físico de las últimas semanas, reposaban entrelazadas sobre la mesa. Al principio no, comenzó, su voz firme pero cargada de una tristeza antigua. Cuando nos casamos, Rodrigo apenas comenzaba. Era ambicioso, sí, pero creí que también era honesto. Con el tiempo, empecé a notar cosas. Conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación, sobres con dinero que pasaban de mano en mano, la manera en que ciertos funcionarios siempre estaban dispuestos a ayudarnos. Héctor escuchaba, sintiendo que cada palabra reconfiguraba la imagen que tenía de su familia. Cuando cumplimos 10 años de matrimonio, ya no podía ignorarlo. Le pregunté directamente y Rodrigo no negó nada. Me dijo que así funcionaba el mundo de los negocios en México, que si no jugaba según esas reglas, seríamos nosotros los pisoteados. ¿Y lo aceptaste así, sin más? La incredulidad en la voz de Héctor era palpable. Guadalupe bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Tenía miedo, Héctor. Miedo de perder la seguridad, el estatus, todo lo que conocía, y estaba embarazada de ti. Me dije a mí misma que lo hacía por tu futuro, para que tuvieras todas las oportunidades que yo no tuve. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Con el tiempo me volví experta en no ver, en no preguntar. Organizaba fiestas, apoyaba obras de caridad, me convertí en la perfecta esposa de sociedad. Esa era mi forma de compensar, de convencerme
de que estaba haciendo algo bueno con un dinero que sabía, en el fondo, que venía de fuentes cuestionables. Héctor sentía un torbellino de emociones, decepción, tristeza, pero también una comprensión creciente. ¿Y nunca intentaste cambiarlo? ¿Convencer a papá de hacer las cosas de otra manera? Lo intenté, a mi manera. Sugerí proyectos legítimos, inversiones éticas. A veces me escuchaba, a veces no. Pero con los años me fui volviendo más y más pasiva. Era más fácil mirar hacia otro lado, sumergirme en mi papel de esposa perfecta. Guadalupe se secó las lágrimas y miró directamente a su hijo, sus ojos reflejando una determinación recién descubierta. Es por eso que este proyecto significa tanto para mí, Héctor. Es mi oportunidad de redimirme, de usar lo poco que tengo para hacer algo verdaderamente bueno. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir qué hacer con mi futuro. Héctor extendió su mano sobre la mesa, tomándola de su madre. Entiendo, mamá, y estoy orgulloso de lo que estás haciendo aquí. ¿De verdad?, preguntó ella, insegura. ¿Después de lo que acabo de confesarte? Todos cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas. Lo importante es lo que hacemos cuando nos damos cuenta. Un trueno retumbó en la distancia, anunciando la llegada inminente de la tormenta. Héctor pensó en su padre, solo en esa enorme hacienda, manipulado por una mujer que buscaba venganza. A pesar de todo lo que había descubierto, no podía evitar sentir preocupación. «Necesito volver a hablar con papá», dijo finalmente. «Marisol no es quien él cree. Está utilizándolo para vengarse por lo que le hizo a su tío hace años». Guadalupe pareció sorprendida. «¿Eduardo Calderón?» Marisol es pariente de Eduardo, su sobrina. ¿Conocías a Eduardo? No personalmente, pero recuerdo el caso. Fue uno de los peores momentos. Rodrigo estaba obsesionado con ese negocio, con destruir a Eduardo. Nunca entendí completamente por qué. Héctor se levantó, determinado. Voy a averiguarlo, y voy a detener a Marisol antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en la hacienda La Esperanza, Rodrigo Valenzuela se enfrentaba a sus propios demonios. La visita de su hijo y las preguntas sobre Marisol habían plantado semillas de duda que ahora germinaban rápidamente. Por primera vez, en años, había comenzado a investigar por su cuenta, utilizando contactos antiguos para indagar sobre el pasado de la mujer que ahora compartía su vida y su casa. Lo que descubrió lo dejó devastado. Sentado solo en su despacho, con una copa de coñac intacta frente a él, Rodrigo revisaba los informes que confirmaban todas las sospechas de Héctor. Marisol, o Fernanda como realmente se llamaba, había seguido el mismo patrón con otros hombres, adinerados, y sí, era sobrina de Eduardo Calderón. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, murmuró para sí mismo, pasando las manos por su cabello plateado. El sonido de tacones en el pasillo anunció la llegada de Marisol. Rodrigo guardó rápidamente los documentos en un cajón y compuso su mejor expresión neutral. «Mi amor». Marisol entró con varias bolsas de compras, radiante como siempre. «Te compré camisas nuevas y ese reloj que tanto te gustó la semana pasada». Rodrigo observó a la mujer que había elegido sobre 50 años de matrimonio, viendo ahora, con claridad, lo que antes estaba cegado por la vanidad y el deseo. Cada gesto, cada palabra de Marisol estaba perfectamente calculada para manipularlo, para hacerlo sentir importante, deseado, admirado. «Gracias, querida. Eres muy atenta», respondió, forzando una sonrisa. «¿Estás bien? Pareces preocupado». Marisol dejó las bolsas y se acercó, colocando una mano en su hombro con fingida preocupación. «Solo cansado. Ha sido un día largo». Marisol se sentó en su regazo, un gesto que antes lo habría llenado de orgullo juvenil, pero que ahora sentía como una actuación vacía. «Deberías descansar más. Trabajas demasiado. ¿Por qué no delegas más responsabilidades? Podría ayudarte con eso». Ahí estaba, pensó Rodrigo, el siguiente paso en su plan. Primero separarlo de su familia, luego aislarlo de sus empleados de confianza, y ahora buscaba control sobre sus negocios. «Quizás tengas razón», concedió, jugando su propio papel en esta farsa. «Lo pensaré». Esa noche,
Mientras Marisol dormía, Rodrigo permaneció despierto, contemplando el techo de la habitación. Por primera vez en muchos años, permitió que los recuerdos de su vida con Guadalupe fluyeran libremente. Los primeros años juntos, el nacimiento de Héctor, los momentos de complicidad silenciosa que había dado por sentado. Y luego estaban los otros recuerdos, los que había enterrado profundamente, los negocios turbios, las decisiones cuestionables, las vidas que había arruinado en su búsqueda implacable de riqueza y poder. Eduardo Calderón era solo uno de muchos a quienes había pisoteado en su ascenso. ¿Lo merezco?, se preguntó en la oscuridad. ¿Es esto algún tipo de justicia divina? La tormenta que había amenazado todo el día finalmente estalló, azotando la hacienda con vientos furiosos y lluvia torrencial. Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana, observando los relámpagos que iluminaban el cielo nocturno. En cada destello, creía ver los rostros de aquellos a quienes había dañado, incluida Guadalupe. A la mañana siguiente, Héctor llegó a la hacienda bajo una lluvia persistente. Encontró a su padre solo en el comedor, desayunando sin apetito. «Papá», saludó secamente. Rodrigo levantó la vista y Héctor se sorprendió al ver el cansancio y la vulnerabilidad en sus ojos. «Siéntate, hijo, por favor». Algo en el tono de su padre lo desconcertó. No era el hombre arrogante y desafiante de su último encuentro. Este Rodrigo parecía derrotado. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó Héctor sentándose frente a él. «Sobre Marisol». Rodrigo asintió lentamente. «Lo confirmé ayer. Todo lo que sospechaste era cierto. ¿Y qué piensas hacer?». Antes de que Rodrigo pudiera responder, Marisol entró al comedor. Se detuvo brevemente al ver a Héctor, pero rápidamente recuperó su compostura. «Doctor Valenzuela, qué sorpresa verlo tan temprano». «Marisol», respondió Héctor con frialdad. «O debería decir, Fernanda». Los ojos de Marisol se dirigieron inmediatamente a Rodrigo, quien la miraba con una expresión que mezclaba tristeza y resolución. «Así que finalmente lo sabes», dijo ella, abandonando su fachada. «Felicidades. El gran Rodrigo Valenzuela finalmente descubre que también puede ser engañado». «¿Por qué, Fernanda?», preguntó Rodrigo, su voz cansada. «¿Todo fue por Eduardo? ¿Por venganza?». «No solo por Eduardo», respondió ella, su verdadera personalidad emergiendo como una serpiente que se desenrosca. «Por todos a los que has pisoteado, todos a los que has robado. ¿Crees que eres el único que puede jugar este juego? Tú me enseñaste, Rodrigo. Aprendí del maestro». «¿Y mi madre?», intervino Héctor. «¿Ella qué papel jugó en tu plan?». Marisol soltó una risa amarga. «Tu madre fue un daño colateral. O quizás una participante voluntaria en la farsa. 50 años a su lado. ¿Y crees que no sabía quién era realmente su marido?». «Ella sabía», admitió Héctor para sorpresa de Rodrigo. «Y ha vivido con esa culpa, pero ahora está intentando redimirse». «¿Redimirse?». La incredulidad en la voz de Marisol era palpable. «¿Construyendo un pequeño refugio mientras sigue viviendo de dinero manchado? ¡Qué conveniente!». «Al menos lo está intentando», respondió Héctor con firmeza. «¿Y tú? ¿En qué te convierte esto? ¿En qué eres diferente de mi padre si usas sus mismos métodos?». Las palabras parecieron impactar a Marisol, aunque rápidamente ocultó cualquier muestra de duda. «La diferencia es que yo tengo justificación. Él lo hizo por avaricia, yo por justicia». «La venganza no es justicia», dijo Rodrigo levantándose lentamente. «Lo he aprendido demasiado tarde, pero quizás tú puedas entenderlo antes». «¿Ahora vas a darme lecciones de moral?». Marisol soltó una carcajada sin humor. «Qué patético». «No, no lecciones», respondió Rodrigo con una calma sorprendente. «Solo la verdad. He tomado una decisión, Fernanda. Esta mañana he contactado a mi abogado. Voy a restituir lo que le quité a Eduardo con intereses. Y voy a hacer lo mismo con todos los demás a quienes perjudiqué, en la medida de lo posible». La sorpresa se reflejó tanto en el rostro de Héctor como en el de Marisol. «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella desconcertada. «Que has ganado, en cierto modo. Me has hecho ver la verdad sobre mí mismo, pero no de la manera que esperabas». Rodrigo miró a su hijo.
Y por primera vez en muchos años, Héctor vio sinceridad en los ojos de su padre. «Quiero hablar con tu madre, Héctor. Necesito verla». La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que parecía purificar el ambiente. El camino de terracería que conducía a la pequeña casa junto al gallinero estaba embarrado y lleno de charcos, obligando a Rodrigo a abandonar su lujoso automóvil y continuar a pie los últimos 200 metros. Héctor caminaba a su lado en silencio, observando a su padre luchar con el terreno fangoso. Don Rodrigo Valenzuela, siempre impecable con sus trajes hechos a medida y sus zapatos italianos, ahora avanzaba torpemente, sus costosos mocasines cubiertos de lodo, su pantalón salpicado hasta las rodillas. La imagen tenía algo de poética, justicia que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «¿Ella sabe que venimos?», preguntó Rodrigo intentando mantener la compostura a pesar de las circunstancias. «No», respondió Héctor, «no estaba seguro de que realmente lo harías». Rodrigo asintió, aceptando la desconfianza de su hijo como algo merecido. A lo lejos, ya podían distinguir la silueta de la pequeña casa y junto a ella, el viejo gallinero que ahora mostraba signos evidentes de renovación. Nuevas ventanas, un techo recién instalado, paredes recién pintadas de un suave color azul cielo. «Ha estado trabajando duro», comentó Héctor, señalando hacia la estructura. «Está transformando el gallinero en un refugio para mujeres maltratadas o abandonadas». Rodrigo se detuvo un momento, sorprendido. «¿Un refugio?». «Sí. Dice que quiere dar sentido a su dolor, convertirlo en algo útil para otras». La expresión de Rodrigo se suavizó, una mezcla de admiración y remordimiento cruzando su rostro. «Siempre fue más fuerte de lo que creí, de lo que cualquiera de nosotros creyó». Al acercarse a la casa, vieron a Guadalupe en el pequeño huerto que había comenzado a cultivar. Vestida con ropa sencilla y un sombrero de paja para protegerse del sol que ahora emergía entre las nubes, estaba tan concentrada en su tarea que no notó su llegada hasta que estuvieron a pocos metros. Cuando finalmente levantó la vista y vio a Rodrigo, su expresión pasó de la sorpresa al recelo. Se irguió lentamente, quitándose los guantes de jardín y ajustándose el sombrero. «Rodrigo», dijo simplemente, su voz neutra, ni hostil ni acogedora. «Guadalupe», respondió él, súbitamente inseguro. El gran don Rodrigo Valenzuela, acostumbrado a dominar cualquier situación, ahora parecía un adolescente nervioso. Héctor intervino para romper la tensión. «Papá quería hablar contigo, mamá. Creo que es importante». Guadalupe miró a su hijo, luego nuevamente a Rodrigo. Finalmente, asintió. «Bien, entremos, prepararé café». El interior de la casa era modesto pero acogedor. Guadalupe había transformado el espacio austero en un hogar, con pequeños toques personales, cortinas hechas a mano, flores silvestres en jarrones improvisados, dibujos y planes para el refugio cuidadosamente organizados sobre una mesa de trabajo. Mientras Guadalupe preparaba el café, Rodrigo observaba todo con una mezcla de culpa y asombro. Esta mujer, a quien había relegado a un rincón olvidado de su vida, había creado algo hermoso a partir de la nada. «Te ves bien», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Guadalupe lo miró brevemente antes de volver a su tarea. «Estoy bien, mejor de lo que esperabas, supongo». «Sí», admitió él, «mejor de lo que merezco que estés». Ella sirvió 3 tazas de café y se sentó frente a Rodrigo, con Héctor a un lado, como un silencioso mediador entre sus padres. «¿Qué quieres, Rodrigo? ¿Por qué has venido?». Rodrigo tomó un sorbo de café, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. El líquido era fuerte y aromático, preparado exactamente como a él le gustaba. Después de 50 años, Guadalupe aún recordaba esos pequeños detalles. «He cometido un error», comenzó, las palabras saliendo con dificultad. «Un error terrible, no solo contigo, sino con muchas personas a lo largo de mi vida». Guadalupe esperó, su expresión cuidadosamente neutral. «Marisol Nash no era quien yo creía. Me utilizó para vengarse por algo que le hice a su familia años atrás.
Pero eso no justifica lo que te hice a ti. No, no lo justifica, concordó Guadalupe, su voz firme pero sin rencor. Lo que te dije ese día, Rodrigo hizo una pausa visiblemente incómodo, sobre no haberte amado nunca. Era mentira, una crueldad innecesaria para hacer más fácil mi partida. ¿Y ahora debo creerte?, preguntó Guadalupe. ¿Cuál es la verdad, Rodrigo? ¿La que me di? ¿Dijiste entonces o la que me dices ahora? Rodrigo bajó la mirada a su taza de café, como si en ella pudiera encontrar las respuestas. La verdad es complicada. Te amé, a mi manera. No fue el gran amor de las novelas, pero hubo respeto, compañerismo. Construimos una vida juntos. Una vida basada en mentiras, intervino Héctor. Ambos lo saben ahora. Rodrigo asintió lentamente. Sí, mi fortuna, nuestra posición social, todo construido sobre negocios turbios, sobre dolor ajeno. Y tú, lo sabías, ¿verdad, Guadalupe? Ella no se inmutó ante la pregunta. Lo sospechaba. Con el tiempo lo confirmé. Y sí, elegí mirar hacia otro lado. Es una culpa con la que he vivido y con la que seguiré viviendo. Somos cómplices entonces, dijo Rodrigo, una triste sonrisa en sus labios. Cada uno a su manera. Un silencio reflexivo cayó sobre la habitación, interrumpido solo por el canto de los pájaros que regresaban después de la tormenta. ¿Qué pasará con Marisol?, preguntó finalmente Guadalupe. Se ha ido esta mañana, después de nuestra conversación. Tomó algunas joyas y dinero en efectivo. No la denunciaré. De alguna manera fue un instrumento de justicia, aunque ella misma no lo vea así. Héctor observaba a sus padres con una nueva perspectiva. No eran los seres perfectos o terribles que había imaginado en diferentes momentos de su vida, sino personas complejas, con virtudes y defectos, que habían tomado decisiones, algunas buenas, otras terribles. He contactado a mi abogado, continuó Rodrigo. Voy a intentar reparar al menos parte del daño que he causado, comenzando por Eduardo Calderón, pero no terminando con él. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Guadalupe. ¿Qué quieres para ti mismo, Rodrigo? La pregunta pareció sorprenderlo. Durante tantos años, Rodrigo había estado obsesionado con acumular riqueza, a poder y prestigio. Pero ahora, a sus 70 años, enfrentando las consecuencias de sus acciones, descubría que no tenía una respuesta clara. No lo sé, admitió finalmente. Por primera vez en mi vida realmente no lo sé. Guadalupe se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía verse el gallinero en proceso de transformación. Yo tampoco sabía qué quería cuando me dejaste aquí. Estaba perdida, destrozada. Pero en este lugar que pretendía ser mi prisión, encontré una libertad que nunca había conocido. Se volvió hacia Rodrigo, sus ojos brillantes con una convicción renovada. Quizás tengas que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Yo lo hice. Rodrigo se levantó también, acercándose cautelosamente a ella. ¿Puedo verlo? El refugio que estás construyendo. Guadalupe asintió, y los tres salieron al exterior. El sol brillaba ahora con fuerza, haciendo que las gotas de lluvia en las plantas resplandecieran como pequeños diamantes. Caminaron hacia el gallinero, donde Guadalupe les mostró con orgullo el trabajo realizado. Aquí habrá 4 habitaciones individuales, explicaba, señalando las divisiones recién construidas. Y esta área será un espacio común para terapias de grupo y talleres. Quiero que las mujeres no solo encuentren refugio, sino también herramientas para reconstruir sus vidas. Rodrigo escuchaba atentamente, impresionado por la visión y determinación de Guadalupe. Es un proyecto hermoso, dijo sinceramente. Pero difícil de financiar con la pequeña pensión que me pasas, añadió ella, sin rencor pero con franqueza. Rodrigo miró a su alrededor, viendo el potencial del lugar, imaginando lo que podría hacer con los recursos adecuados. Yo podría ayudar, ofreció, no como una limosna o compensación, sino como un socio, si me lo permites. Guadalupe lo miró con sorpresa. ¿Un socio en un refugio para mujeres abandonadas por sus maridos? Irónico, lo sé, reconoció Rodrigo con una sonrisa triste. Pero quizás sea apropiado.
Una forma de redención para mí también. Héctor observaba el intercambio con cautela. ¿Estás segura de que quieres esto, mamá? No tienes que aceptar nada de él si no quieres. Guadalupe consideró la oferta, estudiando el rostro de Rodrigo como si buscara signos de engaño o manipulación. Lo que vio, sin embargo, fue a un hombre genuinamente arrepentido, buscando una forma de enmendar sus errores. «Acepto tu ayuda, Rodrigo», dijo finalmente, «pero con condiciones. Este sigue siendo mi proyecto, mi visión. Y no será solo financiero. Si quieres involucrarte, tendrás que trabajar, poner tus manos en la tierra, conocer a estas mujeres, escuchar sus historias». Rodrigo pareció momentáneamente desconcertado ante la idea de trabajo manual, pero asintió. «Me parece justo». Durante las semanas siguientes, una extraña rutina se estableció. Rodrigo visitaba la propiedad regularmente, al principio torpe e incómodo con las tareas físicas, pero gradualmente encontrando satisfacción en el trabajo sencillo y honesto. Bajo la dirección de Guadalupe, aprendió a pintar paredes, instalar muebles, incluso a cultivar un huerto. Héctor, que había extendido su permiso en la clínica de Chiapas, dividía su tiempo entre ayudar en el refugio y supervisar las restituciones que su padre estaba realizando. El proceso era complejo y doloroso, desenterrando décadas de negocios turbios y enfrentando a Rodrigo con las consecuencias reales de sus acciones. Una tarde, mientras Rodrigo y Guadalupe trabajaban juntos en el jardín que rodeaba el antiguo gallinero, ahora casi irreconocible bajo su nueva función, una conversación largamente postergada finalmente tuvo lugar. «¿Por qué lo hiciste, Rodrigo?», preguntó Guadalupe mientras plantaba flores alrededor de un pequeño estanque. «No solo lo de abandonarme, sino todo. Los negocios turbios, las manipulaciones, el daño a tantas personas». Rodrigo dejó de cavar y se sentó en el borde del estanque, quitándose los guantes de trabajo que ahora usaba con naturalidad. «Creo que fue miedo», dijo tras una larga pausa. «Miedo a la pobreza, a la insignificancia. Mi padre era un simple empleado, ¿sabes? Trabajaba 12 horas diarias para apenas alimentarnos. Juré liberarme de esa vida, darle a mi familia lo que él nunca pudo darnos. Pero en el proceso perdiste algo más importante», señaló Guadalupe suavemente. «Sí, perdí mi humanidad. Me convertí en lo que más temía, un hombre solo, insignificante a pesar de todo su dinero». Guadalupe se sentó junto a él, manteniendo una distancia respetuosa pero no hostil. «Nunca es tarde para cambiar, Rodrigo. Lo estoy viendo en ti estas semanas». Rodrigo miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el crepúsculo yucateco. «¿Crees que hay redención para alguien como yo, después de todo el daño causado?» «La redención no es algo que se otorga de una vez», respondió Guadalupe, su voz llena de una sabiduría duramente ganada. «Es un camino que se recorre día a día, decisión a decisión. Tú has comenzado ese camino, el resto depende de ti». En la distancia vieron acercarse el automóvil de Héctor. Venía acompañado por Teresa y su pequeño hijo, quienes se habían convertido en visitantes frecuentes y entusiastas colaboradores del proyecto. «Viene con noticias», dijo Guadalupe, reconociendo la expresión animada de su hijo incluso desde lejos. «Debe haber conseguido los permisos municipales». Rodrigo la miró con admiración. 50 años juntos y todavía lo sorprendía. «¿Sabes? Cuando te dejé aquí, en este lugar junto al gallinero vacío, creí que te estaba condenando. Nunca imaginé que encontrarías tu propósito, tu libertad». «A veces nuestras jaulas no son lo que parecen», respondió Guadalupe con una sonrisa serena. «A veces son solo puertas que no nos hemos atrevido a abrir». El sol se ponía sobre Yucatán, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos. El gallinero, que una vez había simbolizado abandono y crueldad, ahora se alzaba transformado en un faro de esperanza. Y junto a él, dos personas que habían compartido 50 años de una vida imperfecta, encontraban cada uno a su manera un camino hacia la redención y quizás con el tiempo hacia un nuevo tipo de amor, más auténtico y consciente que el que habían conocido antes.
Teresa se acercó corriendo, agitando un documento en su mano. «Doña Guadalupe, don Rodrigo, lo conseguimos. Los permisos están aprobados. El refugio puede abrir oficialmente el próximo mes». La alegría en el rostro de la joven era contagiosa. Guadalupe la abrazó mientras Rodrigo estrechaba la mano de su hijo, un gesto simple pero cargado de un nuevo respeto mutuo. «Lo logramos», dijo Guadalupe, mirando a su alrededor con satisfacción. «De verdad lo logramos». Y en ese momento, rodeada de personas que ahora formaban una extraña pero genuina familia, Guadalupe Mendoza supo que, a pesar de todo el dolor y las decepciones, su vida apenas estaba comenzando. A sus 65 años, había encontrado una libertad y un propósito que la mayoría de las personas buscan toda su vida. El gallinero vacío, símbolo de su abandono, se había convertido en el nido